Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a compartir, a escuchar, a informarnos y a educarnos para poder después educar. Hoy tenemos un programa muy importante y muy especial. Hoy estaremos hablando acerca de la sexualidad, de cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos, con los niños. Así que un tema que ya de entrada lo invitamos a que se quede con nosotros y que después lo comparta, porque estoy seguro que muchos padres de familia, muchos familiares, muchos abuelos, muchas escuelas, muchos maestros, muchas personas encargadas de la catequesis, de la formación en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, se hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo hablamos de sexualidad con nuestros niños, para nuestros niños? Para esto nos vamos a ir hasta México. Primero que nada, nos vamos a ir hasta el sur de México para darle la bienvenida desde Yucatán, México, a la doctora Rosario Laris. Doctora Rosario, bienvenida a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para poder informar a los padres de familia, darles herramientas para que se vayan formando sobre el tema de educación afectivo-sexual cuando ellos y donde ellos son los primeros actores para hablar de este tema con sus hijos. Exactamente, me encanta, doctora, esta frase, ofrecerles herramientas, recursos, información y a veces, ¿verdad?, hasta cómo plantear esta primera iniciativa. Y nos vamos a ir ahora hasta el norte de México, hasta Monterrey, para darle la bienvenida a Carolina Garza. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes, un placer, sobre todo abordando este tema fundamental para todos los padres de familia, sobre todo los papás jóvenes, que recuerden que la familia es el lugar privilegiado para educar a los hijos y para hablarles de este tema de la sexualidad. Hoy viven nuestros hijos un ambiente muy erotizado, muy sexualizado, y es justamente tu hogar el que les va a dar el cambio y el que los va a formar correctamente. Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer hoy precisamente, hablar un poco de una formación plena. Doctora, quería comenzar con una pregunta muy plana, no muy llana, y que más de uno de nosotros a lo mejor ni se la ha hecho, pero así como en términos generales, doctora, ¿qué es hablar de sexualidad? Porque como bien dice Carolina, ¿no?, de pronto las corrientes ideológicas, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, ¿verdad?, en el mundo secular, allá afuera, pues nos presenta una idea que quizás puede ser errónea. Pero doctora Rosario, de entrada, cuando pensamos y escuchamos y reflexionamos acerca del verdadero sentido, el significado de sexualidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo primero sería describir qué es la sexualidad en sí misma. Sexualidad no es el acto sexual, no. Sexualidad es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi vida espiritual. Es decir, es mi cuerpo sexual, es mi yo pleno, mi yo completo, íntegro. Por eso hablar de sexualidad, en algunos casos los papás lo piensan como, tengo que sentarme a darle una charla sobre la menstruación o sobre una relación sexual. No, la formación en la sexualidad humana es como el niño desde pequeño, yo digo desde que está dentro del vientre de su madre, empieza a sentir que es querido, que es amado, que es único, que es irrepetible, el cariño que recibe de su papá y su mamá, la vinculación emocional que se va generando, ¿no? Ese es el inicio de la formación en la sexualidad de un niño, de un hijo, de una hija. Y conforme van pasando los años, hay etapas específicas para abordar ciertos temas. Por supuesto, el primero y más importante, que con 2 años de edad, al momento, por ejemplo, que el niño deje el pañal. De qué manera ese niño aprende a nombrar sus genitales, a entender que son partes privadas que nadie puede tocar, cómo el papá hombre enseña al niño a ir al baño, cómo van los hombres y cómo la mamá enseña a la niña, pero gracias a que se dé esta primera como formación muy clara en esta etapa de la vida, por ejemplo, es un factor determinante para empezar a formar el tema del pudor, el tema del respeto al cuerpo. El nadie te tiene que ver sin ropa, en las partes privadas nadie las puede tocar, no las tiene nadie que mirar y es algo personal tuyo. Es algo que cubres con ropa interior, es un paso definitivo para prevenir, por ejemplo, el abuso sexual infantil. Entonces, este es como el primer, ¿no?, aspecto, el cómo nos adentramos al tema de educación afectivo-sexual. Por lo tanto, hablar de sexualidad en sí mismo es
de la persona completa, integral, del niño, de la niña, desde que están en el vientre de la madre, y cómo al nacer el cariño que reciben, el que se sientan únicos, especiales, ya eso empieza a formar la sexualidad de este niño. Algo muy interesante que menciona, doctora, y Carolina, haciendo eco a lo que dice la doctora y lo que tú decías al inicio, la importancia en este primer plano, ¿no? Para luego ya adentrarnos de lleno, pero la importancia en este plano de ver lo que es parte de la vida familiar, de la vida de pareja, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes cuando se van a casar, cuando están planeando, pues están planeando que si van a vivir en una casa de doble piso, que si van a vivir en la ciudad o en el campo, o están pensando que van a salir de vacaciones, qué sé yo, a tantos lugares cuando tengan hijos, qué nombre le van a poner, que si el del abuelo, que si el de la abuela, todas estas cosas, todos estos planes, y de pronto, Carolina, esta parte queda como de fuera, ¿no? Como que este es un tema que no se trata y es bueno traerla a la mesa, ¿no? Y decir, bueno, esto es algo que también debe de ser parte de la preparación y del inicio de la vida matrimonial de una pareja, ¿no, Carolina? Definitivamente, hay algo que los hijos se les tiene que dejar claros desde muy pequeños, que el amor del padre y la madre, el amor entre papá y mamá es el fundamento de la vivencia de la sexualidad. Es decir, la sexualidad en el matrimonio, su fundamento es ese amor de papá y mamá. Hoy por hoy vivimos en una época en donde el amor ya se confunde. Nuestros hijos piensan que el amor es un sentimiento y en la familia se les tiene que enseñar que el amor, mucho más allá de un sentimiento, es la capacidad que tú tienes dentro de tu inteligencia de amar. Yo rápidamente les diría a los papás que recuerden que en filosofía, y nos vamos a lo más sencillo, se habla del acto humano y del acto del hombre. Los actos del hombre son los que no podemos evitar. Es decir, yo no puedo evitar tener hambre, sueño, enfermarme, muchas cosas que vienen desde mi cuerpo. Pero el amor no es un acto del hombre, es un acto humano. Es el acto humano por excelencia. Tú amas porque tú quieres, no nada más porque lo sientes. A veces vas a amar con el sentimiento y con la cabeza, pero otras veces te va a tocar ser inteligente y amar porque tienes que amar. Es decir, los hijos en la familia, educar ese amor que es inteligente, ese amor que se controla, ese amor que se ejerce, porque el ser humano tenemos ese don de darnos a los demás, pero también de ese límite que pone la dignidad de la persona humana. Es decir, el fundamento del matrimonio es el amor, y en la sexualidad dejar muy claro, hay dos modos de ser persona, hombre y mujer, y femenino, masculino, y ahí, como bien lo decía la doctora, está toda la diferencia del hombre y la mujer. Y también en familia, recordar que lo único que el niño y la niña, que el hombre y la mujer tenemos en común, idéntico, es nuestra dignidad. Esa gran dignidad que nos hizo ser hijos de Dios, ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero todo lo demás, la naturaleza nos ha hecho diferentes y por eso complemento. Desde muy pequeños los niños tienen que saber esas diferencias y también la importancia de vivir en el amor. Y doctor, haciendo eco a esto que Carolina nos está compartiendo y haciendo con lo que están mencionando, ¿no? Estamos como en esta primera parte en la que las dos han coincidido en la importancia desde una edad temprana. Y esto lleva a la pregunta, ¿no? Bueno, doctora, ¿cuándo es recomendable empezar a desarrollar esta charla o esta educación y esta formación? ¿Existe un momento específico? ¿Los padres tienen que esperar que suceda algo? ¿O cómo inician los padres? Y doctora, la pregunta más que nada va en primer lugar para que los padres mismos vayan planteándoselo, no viéndolo tanto para los hijos, pero en primer lugar que los padres de algún modo puedan estar preparados. ¿Existe una época, un tiempo específico? Bueno, respecto a la pregunta, ¿existe un tiempo específico? Eso depende de cada niño. Es decir, lo importante es consolidar este vínculo emocional entre el papá, la mamá y el hijo. Que el niño tenga confianza para acercarse todas las veces que tenga cualquier duda o pregunta con sus papás, desde que empieza a hablar 2 años, 3, preguntas sencillas del mundo, de lo que vive,
Pero el que se vaya generando esta confianza, este vínculo, por supuesto del niño muy especial, la confianza y el vínculo que tiene que desarrollar con su padre, porque gracias a eso puede fortalecer su masculinidad, que es muy importante, y de la niña con su mamá, pero también de la niña con el papá y del hijo con la mamá. Es decir, esta vinculación que se va dando y esta confianza es lo que va a permitir que el niño, que lo digo, puede variar mucho, es que hay niños que desde los 5 años empiezan a hacerse preguntas al ver a una mujer embarazada o una tía o una prima, un familiar, mamá, ¿qué tiene esa mujer en la panza? ¿Por qué la tiene tan grande? Ah, pues es que ahí están los bebés. Ah, yo también estuve así en tu panza. Sí. Esa pregunta puede hacerle un niño desde 4 años, de 5, de 6. ¿Y qué pasa? Que cuando el niño empieza a cuestionarse ciertas cosas y siempre encuentra una respuesta de su papá o de su mamá, va a seguirse cuestionando y va a regresar con nuevas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene la mamá ahí? Pues tiene un bebé. Ah, ¿y yo también estuve ahí dentro de ti así, mamá? Sí. ¿Y cómo sale ese bebé? Claro que lo van a preguntar. ¿Por qué? Porque el niño pregunta conforme a lo que él logra ver, es decir, de lo que está materializado, de lo que él logra entender con los sentidos. Es lo primero que él se va a cuestionar. Y de ahí vamos a empezar a ir hacia atrás, hacia lo que él no ve. El niño no entiende la fecundación dentro del cuerpo de la madre. Es un concepto que no lo tiene concreto, pero sí entiende que el niño sale. ¿Por dónde sale? Pues sale del cuerpo de la mamá, pero ¿por dónde sale? Ah, pues es que las mujeres tenemos un agujerito y por ahí sale el bebé, por donde, muy cerquita de donde hacemos pipí, por ahí sale el bebé. Ah, y luego preguntará, pero mamá, ¿siempre fue tan grande? ¿No? Es decir, estas preguntas no se van a generar instantáneamente, sino que lo adecuado, lo ideal es que el niño, ante cada respuesta que se le dé, vaya y con el tiempo se cuestione esto y regrese con nuevas preguntas. ¿A qué edad? Varía, depende de cada hijo. Lo que yo sí puedo decirle a los papás es, si tu niño es muy pequeño y hace este tipo de preguntas y tu respuesta es, eres muy pequeño, no te corresponde para tu edad, lo que van a lograr es que el niño no regrese con ustedes porque va a sentir que algo fue incómodo, que algo no lo hizo de manera correcta, porque sus papás no le quieren responder. O hay algo de malo en estos temas que es para hasta que uno sea mayor, pero sí se va a ir a buscar respuestas a otros lados. Por lo tanto, mi primera recomendación es siempre responder. Si en ese momento te agarra en curva, te da vergüenza, no sabes qué decir, te muerdes las uñas, la mejor respuesta es, no lo sé. No te puedo responder ahorita, pero déjame, voy a averiguarlo y regreso contigo. De esa manera le hago entender al niño que aunque yo no sé lo que él me está preguntando, me importa tanto el darle una respuesta que yo voy a ir a averiguar sobre la pregunta que él tiene. Esto es muy importante porque si no el niño o la niña, los hijos se pueden sentir, es que no le importa lo que yo le pregunto. No lo sabe, pero le da lo mismo porque no quiere tratar de darme una respuesta. El decirle, me importa lo que me preguntas, voy a ir a pensar la respuesta y después regreso contigo, es, le importo. Le importan mis preguntas, quiere responderme. Y eso, como lo digo, es tan importante para el vínculo emocional porque lo que nosotros queremos lograr en la educación afectivo-sexual es que el niño regrese constantemente y que regrese con más preguntas hasta que tengamos que explicarle rápidamente y de manera muy sencilla, pues lo que es una relación sexual. ¿Cuál sería la respuesta ante esto, por ejemplo? Vamos en el orden, ¿no?, de las preguntas. Mamá, ¿y cómo? La pregunta es, ¿y siempre fue tan grande? No, es que antes era muy pequeño. ¿Qué tan pequeño, mamá? Pues el tamaño como de una semilla, mucho más chico. ¿Y cómo entró esa semilla? Y aquí yo lo digo, es muy importante hablar del tema de la participación del papá, porque a veces para el niño y la niña queda muy estructurado la mamá en su cuerpo crece, el bebé sale y el papá como para qué está, o sea, el papá que aportó, ¿no? Entonces me parece muy importante que en esta búsqueda de las respuestas se le diga, cuando el papá y la mamá se casan, es decir, hablamos de un compromiso primero, cuando el papá y la mamá se dan un abrazo de amor y la mamá pone la semilla, el papá pone la semilla dentro del cuerpo de la mamá y la mamá tiene otra semilla y las semillas se juntan. Ya, ahí ya se le explicó. Después vendrá la siguiente pregunta. ¿Por dónde pone la semilla? ¿Cómo pone la semilla? ¿Me explico? No, lo importante es siempre responder con respuestas concisas, claras, sin dar ningún tipo de explicación más amplia, porque el niño no lo necesita. Pero es importante que él tenga el concepto en su cabeza de cómo llegó al mundo. Es que su papá y su mamá se unen, se quieren, y al momento pregunta, ¿y cómo se pone la semilla? Con el pene del papá se pone dentro del cuerpo de la mamá.
¿Por dónde, mamá? Por un agujerito que tenemos las mujeres, por donde nace el bebé, que se llama vagina. Ah, el niño ahí no sintió ni morbo, ni vergüenza, ni temor, ni pena. Nada, para el niño no tiene ninguna connotación extraña ni ninguna connotación morbosa lo que acabamos de explicar. Es simplemente un acto muy fisiológico que se le Ujú. explica, pero con el respaldo de compromiso, se Sí. aman, se casan, es un abrazo de amor. Entonces en eso ya envolvemos oye, cuando vaya siendo mayor le vamos a explicar por qué la importancia de elegir bien, de conocer a la persona con quien se va a casar, del noviazgo, de Sí, cómo sí. elegirse objetivamente y de esperar por las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Pero de una manera rápida y concreta, ya se le explicó la relación sexual a un niño, ya lo entendió, entiende que es algo que se da entre su papá y su mamá porque se aman, que de esa manera llega al mundo y le vamos a dar la oportunidad a que él siga reflexionando. Y Ya. la idea es que después de esto él tenga muchas más preguntas y que con el tiempo vaya regresando. Y que precisamente, Carolina, esto que escuchamos de la doctora nos lleva a un punto que es muy importante aquí, ¿no? La importancia de la comunicación y de la escucha, ¿no? Estamos hablando, la pregunta era, ¿verdad? Pues, ¿cuándo iniciamos? Pues, en primer lugar, como padres, estar preparados, estar atentos, estar escuchando y también atreverse a dar ese paso y en honestidad dar la respuesta, en primer lugar, la que se tiene a la mano y si no, la preparación, la formación. Pero Carolina, háblanos también un poco acerca de esto, la comunicación y la escucha entre padres, con sus hijos, como familia. Es el punto fundamental de una buena educación sexual, bueno, y de toda la convivencia de la familia, la comunicación y el escucha. Y como muy bien lo decía la doctora, es fundamental responder a todas las preguntas, pero igual que es importante responder, es igual también usar siempre un tono positivo para que ese diálogo y ese, digamos, acercamiento, confianza del hijo hacia sus papás se dé, se necesita también que nuestro lenguaje sea positivo, que desde muy pequeños, cuando vamos a hablar de estos temas, los muchachos, los niños desde pequeñitos se den cuenta de la maravilla que es ser hombre y mujer, de la maravilla que es dar la vida. Hay que dejar muy claro que la vida es lo más maravilloso, que papá y mamá dan vida a otro ser humano y también enfatizar siempre que la mujer es puerta de vida. Cuando los niños comienzan a maravillarse de lo que es ser hombre y mujer, de lo que es formar una familia, de que cuando tú preguntas a tus padres siempre hay un tono positivo y obviamente una respuesta adecuada a la edad, ellos se van abriendo poco a poco. La primera infancia, de 0 a 7 años, es ahí donde los niños van a adquirir esa confianza, dependiendo de nuestro lenguaje verbal y no verbal. Y bien, como decía la doctora, es cierto, nunca puedes negarte a responder algo, pero también es bueno que en esa comunicación existan las preguntas. Por ejemplo, si un niño te dice de 3, 4, 5 años, mamá, ¿cómo nacen los bebés? A veces es bueno escuchar, ¿cómo crees tú que nacen? A ver qué ideas traen ellos que han tomado de fuera del ambiente, de la televisión, de las redes, etcétera. Entonces, es importante, ¿cómo crees tú que nacen? A veces lo que ellos quieren saber es algo muy sencillo. Hay una anécdota muy conocida aquí en México del famoso niño también de 4 o 5 años que le pregunta a sus papás que cómo nació. Y los papás se ven uno al otro aterrorizados y empiezan a dar toda una cátedra muy complicada y al final le dicen, es que yo quería saber si los niños nacen con ropa o sin ropa. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa capacidad, hasta dónde sabe el niño y o si por algún motivo vio o escuchó algo indebido, que nosotros como padres y con mucho tino debemos corregir tranquilamente. Porque hay que recordar que ahora también nuestros niños pequeños, sobre todo en hogares en donde el mayorcito tiene 8, 9, 12 años y hay un niño pequeño de 2, 3 o 4, muchas veces ellos se involucran en el mundo de los niños mayores. Y cuando ellos se involucran, evidentemente, generalmente ahí están las redes, los iPads, televisión, y escuchan o ven imágenes no adecuadas para ellos. Por eso, hoy por hoy, es muy recomendable que los papás de niños pequeños entre 0 y 7 años estén muy al tanto de lo que ven, de su ambiente y de lo que escuchan. Es muy importante. En la primera infancia, clave y fundamental es enfatizarle a los niños lo felices que fueron papá y mamá cuando se enteraron que ellos venían en camino. Ese es otro factor fundamental para darles confianza. No sabes, hijo, cuando nos enteramos que ibas a nacer, cuando papá y yo supimos por el médico que tú venías en camino, fue nuestro día más feliz.
Eso también es fundamental para que ellos se sientan importantes, valiosos y, como bien lo decían, únicos, irrepetibles e insustituibles. Es fundamental esa alegría en la familia al comunicar estos temas, esa seguridad, esa confianza y sobre todo ese tono ameno y positivo. Nunca, por más que te pueden pasar mil cosas, puede ser que tú llegues al cuarto del niño y de pronto en la computadora hay algo que a ti te aterre, pero igual así tienes que reaccionar con calma, con serenidad, distraerlo, quitar eso que estaba ahí, esa imagen que estaba ahí que dejó algún hermano mayor y el niño pequeño entró y entablar entonces esas preguntas y ese diálogo. Siempre con mucha tranquilidad. Recuerden que a la edad de 0 a los 7 años, tu hijo desarrolla la confianza. A la edad, toda esa primera infancia es donde se desarrolla esa confianza, no solo a sus padres, sino a sí mismo, de seguir haciendo preguntas, de seguir poco a poco, digamos, compartiendo todo ese mundo que ellos están experimentando, todo aquello que están aprendiendo. Yo tengo una nieta de 3 años y ahorita he vuelto a todo aquello, viéndola que me pregunta hasta por qué es de este color mi vestido. Todo preguntan. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es la época de los por qué y ahí papá y mamá tenemos que tener esas respuestas maravillosas y sobre todo que tu hijo se sienta escuchado y aceptado. Y que también, doctora, en este se siente escuchado, se sienta amado, juega un rol y un papel muy importante, algo que Carolina tocaba así como brevemente y que quiero aunar un poco más, ¿no? La importancia también, doctora, del entorno familiar, del entorno educativo, del entorno que rodea a los niños, ¿verdad? Que pueden ser para beneficio o para detrimento, sobre todo cuando hablamos de darles una propia educación sexual a nuestros hijos, doctora. Bueno, efectivamente, hay entornos que cuidan mucho más al niño. A ver, por ejemplo, pues si el niño vive en casa con papá y mamá, que están casados, ya ese es un primer entorno que cuida a ese niño. Es decir, a que si fue un niño de una madre soltera o fue un niño de un padre soltero o es un niño que crían los abuelos porque los papás se fueron. Entonces, un niño que está en casa con papá y mamá, casados, es un primer entorno. Si el papá y la mamá tienen una buena relación, pues es un segundo gran entorno, porque no es nada más estamos casados, sino que además nos llevamos bien, nos hablamos con cariño, nos damos cariño, nos damos la mano, un beso. Es decir, en este caso, el niño en específico habló en singular, ve que su papá y su mamá se quieren, que se llevan bien. Entonces empieza a entender que esa es la dimensión del amor conyugal. Él voltea y ve a sus papás y dice, mis papás se quieren, mis papás se hablan bonito, mis papás tienen una buena relación. Entonces, al momento que a mí me hablen del amor, me están hablando del amor de ellos. Entonces, ese yo creo que es un segundo punto. El tercero también, que el niño esté cuidado en la mayoría y de preferencia todo el tiempo por sus padres. Lo vemos con el tema de prevención de abuso sexual infantil. Los niños que se quedan en guarderías todo el día o que del colegio se quedan más tiempo y que los papás los ven pocas horas al día, son niños que les cuesta mucho más vincular emocionalmente con sus padres. Recordemos que los dos actores más importantes para la vinculación emocional de un niño son su papá y su mamá. Son los más importantes. Entonces, que estos actores estén constantemente alrededor del niño, el papá y la mamá, hacen que se pueda consolidar mucho mejor este vínculo emocional. Siempre lo digo, no dejes a tu hijo pequeño, ni de mediana edad, es decir, ni tampoco de 9, 10 años, con alguien que tú no confías absoluta y plenamente. Por el decir, ay, tengo que hacer un mandado, se lo voy a encargar al vecino que me lo cuide porque tengo que salir. Digo, pero ¿por qué confías en el vecino? ¿No? Nunca sabes en qué momento se puede dar un abuso, ¿no? De qué manera los abusadores van ubicando a un niño que tiene necesidades emocionales. Entonces, el tercer punto es cuidar a los hijos. ¿Quién los está cuidando? Otro punto que me parece muy importante para esta consolidación de la sexualidad de cada uno de los niños es de qué manera el niño ha vinculado con sus papás emocionalmente. Es decir, el niño necesita cariño físico constante. Es una premisa. Un bebé que no es cargado, que no es arrullado, que no es mecido, que no es abrazado, muere. Necesita el cariño y el contacto físico, no únicamente por el tema emocional, desde el punto de vista físico, se produce la secreción de hormonas positivas al momento que el bebé es cargado, es arrullado, es acariciado. De la misma manera, un niño
de 1, 2, 3, 4, 5 necesita ese cariño físico. Y lo digo, acabo de terminar mi cuarto libro enfocado en este tema, lo digo hasta para los niños adolescentes. Pero en Ujú. la primera etapa de la vida es muy importante que reciban este cariño físico. Entonces, un niño que en casa es abrazado, que se le hacen caricias, que se le dice que los papás lo quieren, que se le celebran sus primeros logros, que se les habla de manera positiva, se le habla de manera positiva, es un niño que se va a sentir amado, especial y que por lo tanto su autoestima va a ser mucho más sólida. Y este es otro punto para que el momento de Ujú. formar la sexualidad, ¿no? Al momento de ir a hacer las preguntas, de cuestionarse sobre la vida y de entender su propio valor Ujú. dentro de este mundo, el tener una autoestima positiva hace que sea mucho más fácil. Entonces yo creo que ese es otro punto muy importante. Cómo como papás ayudamos a consolidar la autoestima del niño. Esa consolidación proviene de casa y los actores fundamentales para que se pueda consolidar son papá y mamá. Y que es muy importante, Carolina, lo que menciona la doctora, y espero que muchos padres de familia, aquellos que estén llamados y sientan el llamado a la vocación del matrimonio, aquellos que ya estén a punto de casarse y aquellos que ya tienen hijos, estén tomando notas de estos puntos tan esenciales, tan importantes. Y Carolina, por una parte, todo esto que hemos hablado realmente no es tan complicado, ¿verdad? Al inicio del programa habrá más de uno que habrá dicho, Dios mío, qué tema tan difícil, sexualidad para niños, ¿por qué hablan de eso, verdad? Pero Carolina, hasta este momento estamos viendo que requiere un compromiso y que los padres tomen realmente en serio esta responsabilidad, pero que no estamos hablando de algo imposible de hacer, ¿no, Carolina? Totalmente de acuerdo. No es nada imposible. Es más, se puede decir que tú, entre más claro y sencillo tengas tu vivencia y tu conferencia y tu diálogo y tu momento con tus hijos, entre seas más claro y más sencillo para explicar este tema, va a ser lo mejor. Es muy importante que se den cuenta, no es complicado. Lo que sí, hay varios puntos que sí en estos días que son muy sencillos, pero que se les olvidan a los papás, o más bien no los hacemos porque hoy por hoy, por ejemplo, el rol del trabajo, que lo desempeñan ambos, muchas otras cuestiones que comparten, se ha, digamos, borrado un poco el límite de lo que es padre y madre. Y otro punto muy importante que yo agregaría de todos los que se han hablado es que observen los hijos claramente el papel del padre y el de la madre. Distinguir que papá, por ejemplo, es el proveedor, que papá es el que trae el dinero a casa, mamá también, porque hoy por hoy ambos trabajan, pero que también la madre se vea más bien como aquella que guía, que acoge, que escucha, que se vea la diferencia de los roles. Hoy hay muchos psicólogos con los que yo platico y que me comentan que es impresionante niños que traen confusión en su identidad, sobre todo en la segunda infancia, entre los 7 y los 11, cuando esta persona habla y entrevista a los papás, el principal, digamos, cortocircuito de todo Ujú. esto es que no hay claridad en los roles, que la mamá hace un rol más de autoritario, de papá, el papá por acá hace otras cosas que sí las puede hacer, pero no hacen esa distinción. Y lo primero que se recomienda, que los niños en casa distingan al padre y a la madre sus roles y sus papeles. Y repito, eso no quiere decir que no trabajen, simplemente que recuerden que en la naturaleza humana el hombre es más proveedor, es más práctico, es más claro muchas veces para hablar. La mujer es más sentimental, escucha, es más como una guía. Es por eso que también es importante que las mamás a sus hijos, sobre todo a las niñas, les expliquen que la feminidad no solamente es traer vida al mundo, no solamente Ujú. es cuando te casas. Una mujer da vida siempre, se case o no, porque es un faro, una luz para los demás. Cuando tú quieres contarle algo a alguien, generalmente te acercas a una mujer porque saben que es más sentimental. Y Ujú. papá, por otro lado, cuando quieres claridad, que te resuelvan algún problema importante, si tuviste una situación en la escuela, el papá tú sabes que ahí va a estar. Sí. Si quieres que alguien, por ejemplo, hay un libro muy importante que habla de, se hicieron hace muchos años muchas, digamos, estudios de Ujú. las familias y se dieron cuenta que el padre para sus hijas es un héroe, es un rol muy importante, una hija que ve al padre como debe de ser, que se preocupa por ellas, por recogerlas a tiempo, por estar ahí cuando llegan de la escuela o en la noche, por Ujú. platicar, por estar al pendiente, las hijas crecen con seguridad. Y para los hijos también la madre,
hace un rol muy importante porque es esa persona que los escucha más, que comparte más con ellos, en fin. Yo insisto en esta situación, es muy importante que se separen los roles y que nos demos cuenta que los hijos al crecer sepan que aprendan de toda aquella maravilla que tiene la personalidad del papá y de todo aquella maravilla que tiene la personalidad de la mamá, que finalmente que es sumamente importante, Carolina. ¿Qué puntos, qué reflexiones tan importantes nos están haciendo? Tenemos que tomar una pequeña pausa para agarrar un poquito de aire y para que los que están viendo acaben de tomar estas últimas notas, pero ya lo sabe, quiere conectar con nosotros. Tiene algún comentario de este programa o alguna sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como siempre, como cada semana, por favor, dele like, compártanos y síganos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando de sexualidad para niños, un tema por demás muy importante y muy interesante. Tenemos desde Yucatán, México, a la doctora Rosario Laris, y desde Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, a Carolina Garza. Doctora, un primer segmento muy intenso, hablamos de diferentes aspectos, pero bueno, la siguiente pregunta es una pregunta obvia para nuestros tiempos, ¿no? Todos nuestros niños menores de 15 años, quizás, pues son nativos del mundo digital, del continente digital. Consumen, viven y aprenden en el mundo digital. ¿Cuáles son, doctora, los retos que esto conlleva cuando hablamos de una formación, de una educación sexual para niños correcta y adecuada? ¿Cuáles son algunos de los retos y de los peligros y de las realidades que existen en este continente y en esta realidad, doctora? Bueno, yo creo que el primero es el acceso que tiene un niño a Internet abierto y de manera constante. La primera recomendación que yo hago es no entregarle un celular a un niño como si fuera propio, no darle un teléfono celular a un niño. La recomendación constante que hago del tema es, si no ha cumplido 14 años, no le entregues un celular, no tiene la capacidad de manejar esta puerta abierta al Internet, no tanto por lo que él busque, sino por la información que puede llegarle, por la gente que puede contactarlo. Entonces, tener cuidado con los dispositivos. Una cosa es que vea un computador, de preferencia en lugares abiertos, ¿no? Que juegue un rato con el iPad, que pueda ver una película, pero tiene que estar cuidado por los padres en el momento en el que lo está haciendo, por el adulto que está a cargo del niño. No puede estar solo. Pero me enfoco mucho en el teléfono, porque la diferencia del teléfono es, se vuelve como una posesión del niño, es algo mío, es algo privado, es algo personal. Un niño de 10 años no tiene por qué tener información privada, ¿no? El momento, por ejemplo, hacen grupos, se contactan por Snapchat, por WhatsApp, la posibilidad de entrar a redes sociales. Entonces, desde el punto de vista de la educación afectiva sexual, la altísima posibilidad de que le lleguen imágenes pornográficas. Ese es el punto número uno. Contenido pornográfico, videos pornográficos. Y hacemos el comparativo con la pornografía hace 30 años. Era una revista escondida, lo que costaba ir los chicos que se acercaban a un puesto de periódicos a buscarla, o que alguien se las prestaba, la escondían, la guardaban, se la pasaban uno a otro, era solo una imagen. Ahora es en el celular. Video, que es mucho más fuerte, mucho más impactante a nivel cerebral que lo que puede ser una fotografía. Entonces, que un niño tenga acceso a un celular como si fuera propio desde los 9, 10 años, es algo que deberíamos de sentirlo impensable. No darle celular a un niño, en este caso ya un adolescente, alguien menor de 14 años, no entregar un celular. Hacemos mucho el comparativo con la llave de un automóvil. ¿A qué edad le entregas un automóvil al niño? ¿A qué edad el niño empieza, que ya no es niño, ya es adolescente, a decir, quiero aprender a manejar? Bueno, a ver, súbete al coche y vamos a dar una manejada a los 15 años, porque ya a los 16 ya puede tener su permiso para manejar. ¿Por qué? Pues porque un niño de 10 años no tiene, aunque fuera muy alto y alcanzara
¿no? El acelerador y el freno, sí, pero no tiene la capacidad emocional, no tiene toda la estructura cerebral de responsabilidad para el manejo, aunque fuera muy alto, aunque fuera muy grande. Entonces, ¿por qué sí le entregamos un celular? Esta es una reflexión y es un llamado a los padres de familia a no entregar celulares a niños pequeños. No, me refiero a Sí. celulares que tengan internet abierto constantemente, porque el día de hoy hay celulares donde solamente es el número que no tiene internet y te puede llamar. Mamá, estoy en tal lugar, pero no Ujú. es un teléfono inteligente con internet a las 24 horas. Ese es el grave problema, el acceso que tiene. Punto número 2, la gente que puede empezar a contactarlo. Ujú. Sabemos que muchos casos de abuso sexual empiezan luego los abusadores a contactar vía celular. Bueno, la cantidad de engaños que hemos sabido de chicas que creen, de chicas adolescentes de 13, 14 años que creen que tienen, ¿no? Un posible galán o un Ujú. posible, ¿no? Prospecto que las contacta por internet y que después las engañan. Es que ¿cuántos casos no sabemos de esto? ¿Por qué? Por haber tenido un dispositivo constante todo el tiempo con ellos en sus manos. Ahora, Ujú. para los padres que ya han dado un teléfono a alguien menor de 14 años o incluso a alguien mayor de 14 Ujú. años, ¿qué cuidados debe tener? Uno, que comprenda que el teléfono no es propiedad de él. El teléfono es de los padres de familia, que lo está usando por un cierto tiempo, pero no es su teléfono que yo hago con él lo que yo quiero y que me duermo con él a mi lado. Ujú. No, el teléfono debería de entregarse, de usarse solo ciertas horas del día. De la noche entregarlo a la mamá o al papá, se queda, ¿no? Encima de una Sí, mesa sí. fuera de los cuartos. No me levanto y lo primero enciendo el celular. Es decir, que haya control sobre el uso y las horas del teléfono y el que sepan que el papá en cualquier momento puede revisarte o que tenga uno el espejo del celular del hijo en el propio para Ujú. ver qué le está llevando, qué mensajes. Y lo digo, es Correcto. un tema totalmente vinculado a el abuso sexual, uno, y dos, a la pornografía. La realidad que estamos viendo el día de hoy a nivel de visión de pornografía y de contenido, de lo fuerte de los contenidos, es que va más allá de lo que habíamos pensado que nuestros hijos podrían estar viendo. Ujú. Por lo tanto, sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hicieron nuestros padres con nosotros por cuidar nuestros contenidos. El día de hoy tenemos que estar ahí, presentes, todo el tiempo, hablando del tema. Creo que un punto importante es, te llega una imagen Sí. que sabes que está mal, que hay un desnudo, que es pornografía, lo primero, la primera recomendación es cierra los ojos, no la sigas viendo, porque se ha visto que al verla mayor número de segundos impacta de manera mucho más importante a nivel cerebral. Entonces, cierra los ojos o baja la tapa de la computadora, voltea el celular y venme a decir, yo no te voy a regañar, no, pero te tengo que cuidar, porque es verdad que también llegan los contenidos, gente que te lo puede mandar, Ujú. que se puede abrir alguna ventana en la computadora. Es importante enseñarles, cierra los ojos, eso es pornografía, eso no está bien, que tu cerebro entienda que eso que acabas de ver es algo que no es amor, que está mal y que te puede hacer daño. Exactamente, no es como crear un mapa, ¿no? Una idea, ¿no? Me imagino yo, si alguien llega a una ciudad por primera vez y no le entregan un mapa de la ciudad ni sabe a dónde va a ir, pues va a terminar más perdido que nada, ¿verdad? Pero sin en cambio, si sabes a dónde vas, si sabes y ves el mapa y sabes a qué lugar debes ir, a qué lugar no debes ir, en dónde hay un río, en dónde no puedes cruzar, es más o menos igual. Carolina, hablando de este tema, ¿no? Y de esta realidad, ¿cuáles son algunos de los recursos que los padres puedan utilizar? Decía la doctora, y me encantó, algo que muchos padres no saben. Cuando usted le entrega un dispositivo inteligente a su hijo, sobre todo un celular, usted, como dice la doctora, puede hacer que le hagan un espejo y usted puede ver todo el contenido, las aplicaciones que accesa, los lugares que va en internet, es decir, es uno de muchos recursos. Pero Carolina, hablemos un poco de qué más recursos cuentan los padres hoy en día para hablar a sus hijos de una forma correcta, una forma adecuada de la sexualidad. Pues mira, lo primero yo diría que es desde pequeños una formación integral. ¿Qué quiere decir una formación integral? Una formación en valores morales. Si desde pequeños los padres enseñan a sus hijos lo que está bien y lo que está mal, si les hacen distinciones, si les explican adecuadamente, si los llevan a interiorizar. Miren, los papás de hoy, yo sé, viven una vida muy rápida, el mundo ha cambiado, pero tienen que darse tiempo para enseñar a los hijos a pensar. Y eso también es fácil. El problema es que no nos da tiempo o quizá llegamos cansados a casa y mejor le doy el dulce en lugar de explicarle esto.
pienso que el punto número uno para que todo aquello, a la hora de que estén con todas las redes sociales, que a mi amigo ya le compraron celular porque a mí no, que en casa de mi amigo hay esto y yo no tengo ese iPad, lo importante es formarlos en esos valores importantes y sobre todo en el ejercicio de la voluntad. Cuando un padre y una madre trabajan en el ejercicio de la voluntad, en explicarles a los hijos que no todo se da, que hay cosas que deben esperar. A veces decían que es muy difícil hoy formar a los hijos en la voluntad, porque todo lo tienen fácil. Pero sin embargo, es sencillo si lo haces iniciando con ejercicios pequeñitos. Por ejemplo, si vas al supermercado con los hijos y quieren una paleta, les dices, no, no es la hora de la comida, la paleta te la doy después de que comas, es el postre. Lo pequeño va siendo poco a poco, va llevando a los papás a que se contengan de cosas mayores. Entonces, si tú desde pequeños a ellos les impulsas y les das esos valores del respeto, de la honestidad, de la generosidad. Mira, eso está malo por esto. Mira, esto que hizo tu compañero, aunque lo haya hecho, no está bien porque se va a dañar su cuerpo. Mira, esto, y ellos van a entender que hay cosas buenas y malas. Y al momento de llegar a esa edad de los 7, 8, 9 años de la tentación por las redes sociales, puedes tú iniciar la conversación tan importante de el esperarte. Y sobre todo, algo que yo recomiendo mucho a los padres de familia, también desde el momento en que sus hijos tengan esa madurez, a los 6, 7, 8 años, el uso de razón más desarrollado, el uso de su razón, explicarles claramente que los medios de comunicación son instrumentos, simplemente instrumentos, que dependen del uso que tú les des. Que los medios a veces se usan para mal y los van a dañar a ellos. Y otras veces se pueden usar para el bien, como en el caso de que si tú tienes un celular a los 13 o 14 años para decirles a tus papás que ya vengan por ti y te recojan de este lugar, pues eso es muy bueno. Los papás saben dónde están los hijos, pero si empiezas a navegar y a llegar a sitios que por curiosidad quieres ver, te pueden hacer mucho daño. Es decir, que ellos comprendan que las redes sociales son simplemente instrumentos y que al igual que todo lo que los rodea, hay cosas, tú como ser humano puedes orientarte hacia lo bueno, hacia lo que te hace mejor persona o al contrario, destruirte por dentro. También hablar un poquito al hablar ejemplos de las drogas y de todo eso, se puede equiparar también a las redes totalmente con las adicciones. Desde muy chicos los papás también hablar del tema de una adicción, lo peligrosos que son a los 7, 8, 9 años, abusar de una sustancia, abusar del alcohol, abusar del juego, los videojuegos. Hoy cuántos niños son adictos al juego porque desde pequeñitos la mamá, para que se distrajeran, los permitía estar en un videojuego. Entonces es muy importante ese tema, el tema de formarlos en los valores morales y sobre todo desde muy pequeñitos inculcarles ese ejercicio de su voluntad. Porque justamente lo que uno quiere como padre de familia es que el día de mañana nuestros hijos tengan esa inteligencia emocional suficiente para contener sus impulsos, sus emociones y guiar su vida hacia lo mejor para ellos. Y que precisamente no es lo que buscamos, es lo que intentamos al compartir y hablar de estos temas. Doctora, hemos visto, ¿verdad? Y estamos viendo las herramientas, lo que se puede hacer. ¿Qué rol juegan los profesionales de la salud mental? Es decir, ¿cómo pueden los padres apoyarse en los doctores, en los psicólogos, en los sacerdotes? ¿Qué tan importante es buscar estas ayudas profesionales también, doctora? Bueno, creo que hay que considerar cada caso para ver qué tipo de ayuda se necesita. Desde el punto de vista de la orientación, por ejemplo, de un sacerdote, bueno, pues el acercarse a una confesión siempre es importante cuando uno trae, ¿no?, ciertos temas que tiene que ir sanando relacionados con una malcomprensión o malvivencia de la sexualidad humana. Yo lo que sí quiero como dejarle claro a los papás como mensaje es, los primeros responsables en educar a sus hijos en todos los temas relacionados al amor, a la sexualidad, a la afectividad, son ustedes. No es en el colegio, no es su médico, no es su psicólogo. Los niños necesitan a su papá y a su mamá. Por eso la recomendación es papá y mamá, prepárense. Prepárense, estudien, lean libros, toman algún curso, un taller. Es decir, si tú te sientes muy poco capacitado para formar bien a tus hijos en un tema vinculado al amor y a la sexualidad, debes prepararte.
porque no, es muy distinto decir, yo no sé matemáticas, bueno, lo mando a la escuela y que el profesor le enseñe matemáticas. Es entendible, claro, algunos tenemos una noción muy básica de las matemáticas, pero en el tema vinculado al amor y a la sexualidad, como es la formación afectivo-sexual, no vale decir, como yo no entiendo muy bien el tema o yo traigo todos estos dolores, mejor que en la escuela lo forme, mejor que platique con un psicólogo. No, mejor me atiendo, mejor me trato, mejor estudio, mejor leo, me voy preparando y le doy a mi hijo lo mejor de mí, porque el tema de la formación, de la vinculación emocional padres e hijos y de esta formación de la autoestima de cada niño, es de casa. Se necesita papá y mamá para formarlos de la mejor manera posible. En el último libro que acabo de escribir, hablo sobre las heridas emocionales de la infancia. Como estas heridas, que la mayoría son perpetradas por los actores más importantes en nuestra vida, en la infancia, papá, mamá, hermanos, familiares cercanos. Como cuando nos hieren de cierta manera, podemos cargar con esas heridas y con todas las consecuencias negativas que tienen nuestra formación de la afectividad y la sexualidad. Entonces, papás, nuevamente los invito. En el caso, les comento, mis últimos 3 libros son libros gratuitos, libros digitales que se encuentran en la página de internet www.sexoseguro.org. Este último libro es para la formación de la afectividad en los hijos. Abraza a tu hijo, es el título. Abraza a tu hijo. Guía para fortalecer su autoestima y prevenir confusiones afectivos sexuales. Entonces, papá, no sabes qué hacer, no sabes cómo abordar el tema. Ponte la tarea de leer, de dar una repasada, de entender los conceptos y de ver cómo lo aplicas en tu vida. Lo primero, el primer consejo, abracen a sus hijos. Abracen a sus hijos desde pequeños, diario, 2, 3, 4, 5 abrazos al día y decirle, mijito, te quiero, estoy orgulloso de ti, te hago una caricia, sabes que estoy aquí para ti. Es que eso empieza a consolidar el vínculo de confianza entre un papá y un hijo. Y eso es algo que papás sí podemos hacer todos los días. Sí podemos dejar de lado un celular, los pendientes, la corredera diaria para tomar aire, respirar e ir a abrazar a cada uno de nuestros hijos, porque es verdad que el abrazo tiene un componente emocional importantísimo, además de todos los beneficios fisiológicos que tiene el simple hecho de tocar la piel. Pero lo digo y lo enfatizo, está en nuestras manos, padres de familia, ir forjando niños mucho más seguros de sí mismos, mucho más claros en esta formación afectiva sexual, para que entonces puedan tomar elecciones mucho más objetivas y mucho más racionales conforme vayan creciendo. Y que Carolina, escuchando a la doctora, nos dice algo, ¿verdad?, tan básico y tan esencial y que quizás para algunos sea algo muy fácil de hacer, para otros quizás no tanto, porque Carolina, también podemos caer en el error, en el pensar, bueno, es que pues yo así no crecí, yo no recibí ese abrazo, y yo no sé cómo hacerlo porque como conmigo no lo hicieron, yo no lo recibí, me resulta difícil. Entonces, Carolina, también de pronto ese mensaje, ¿no?, a los padres de, bueno, analiza y ve tu realidad, pero esto no te puede detener a no dar este paso tan importante, ¿no? Exacto. Los padres de familia de hoy tienen una ventaja que quizá no tenían generaciones atrás, que era muy distante, digamos, la educación. El padre, yo recuerdo en la época de mis abuelos, los bisabuelos, pues era una figura más distante, más enérgica, más seria, había temas tabús. Y ahora los padres tienen ese acercamiento. Esta época de la espontaneidad, como dicen algunos escritores, nos ha dado también situaciones y momentos muy positivos con los hijos, porque ahora podemos acercarnos a que si bien nos deben de ver siempre como padres, que ese es nuestro primer deber y obligación, que también se forme ese vínculo de amistad y de confianza. Y siempre recordar que los padres hoy en día que se quieren acercar a sus hijos a darles un abrazo o que los corrigen por algo difícil, que siempre les digan, lo estoy haciendo por tu bien. Hay que enfatizar con palabras lo que hoy se hace. Antes era muy sencillo entender la educación con miradas, con un no a secas. Hoy se necesita más diálogo. ¿Por qué? Porque los padres de familia de hoy, a diferencia de los de antes que no tenían competencia, mis papás quizá 2 o 3 o 4 canales de televisión, los abuelos nada. Hoy nosotros tenemos una competencia papá, mamá enorme, de miles, de cientos de redes sociales, de canales, de plataformas, de streaming, en fin. Es muy complicado, pero la mejor receta, como le estamos diciendo, es hablar que los hijos, ese lenguaje no verbal, que es el lenguaje del amor, lo sientan y lo vivan. Abrazos
afectos y explicaciones claras a lo que sucede. Es muy importante también buscar ser amigos de los hijos para que se siembre esa confianza. Pero primero, padres de autoridad, pero también amigos. Y continuar trabajando siempre en la formación de su conciencia. Que si nos dicen, es que mi hijo va a decir que qué metiche, al contrario. Yo también recuerdo a un escritor que decía por ahí, entre más digan que la mamá o el papá son metiches, es que ustedes van bien en su labor de papá y mamá. Preguntar, ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿Con quién estuviste? ¿Qué te comentaron? ¿Qué vieron qué imágenes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué escuchaste? En fin, preguntar es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Y sobre todo, hay otro punto fundamental. El que puede estar en casa a la hora que los hijos lleguen de la escuela, sé que todo el mundo no lo puede hacer, pero cuando tú puedes estar allí o recoger a tu hijo en la escuela, los mejores momentos donde el niño trae todo en su corazón y lo quiere decir es a la hora de la salida. Sale, yo recuerdo a mis hijos de pequeños, los subí al auto y ahí me platicaban todo. Si en ese momento yo no los recogió otra persona, ya se les quita esa emoción que traen de decir, mamá, me pasó esto, me sucedió esto, me peleé con fulanito, la maestra me dijo lo otro, es en ese momento. Y por eso los papás que trabajan y no pueden tener esos momentos, ustedes construyanlos. ¿Cómo? En los horarios de las comidas. Ya sea una vez al día, yo siempre recomiendo al menos una vez al día hacer una comida juntos y ahí tratar todos estos temas o escuchar a los hijos, que se sientan escuchados, acogidos y muy amados. Exactamente, ¿no? Esta maravillosa reflexión. Doctora, nos quedan un par de minutos para acabar. ¿Alguna recomendación concreta, algún mensaje, algo que haya quedado entre tintero? Les quiero agradecer a ambas porque creo que nos podemos seguir otra hora en este programa si el productor nos dejara, ¿verdad? Porque el tema es sumamente importante y a cada una le quiero dar un tiempo para que hagan esta última invitación, pensando, ¿no?, en que estoy seguro que hay muchísimos padres de familia que están haciéndose esta pregunta o que están viviendo esta realidad y hasta ahora no habían entendido, no se habían dado cuenta que, bueno, requiere un esfuerzo, pero que es posible, doctora. Bueno, una frase que me gusta mucho enfatizar con los padres de familia es, en la educación afectivo-sexual, más vale llegar un año antes que un segundo después. ¿A qué me refiero? Que para un niño el recibir toda la información, todas estas respuestas a sus pequeñas preguntas a lo largo, ¿no?, de sus años, de sus primeros años de vida, tiene mucho más valor a nunca haberle dicho nada, a querer omitir el tema, dejarlo de lado y que algún día alguien de una manera pues poco clara, confundida, puede ser con palabras muy antisonantes o de una manera vulgar, le explique cómo llegan los hijos al mundo. Entonces siempre lo digo, más vale, papás, que ustedes vayan poco a poco generando esta vinculación, que vayan respondiendo a todas las preguntas, que si el niño es muy curioso y cuestiona, váyanle respondiendo, porque el no hacerlo va a hacer que alguien se lo diga de una manera, como lo digo, sin el cariño de ustedes, sin conocerlo, de una manera generalmente vulgar, grosera, y hace que en el corazón del niño, en vez de haber recibido esta información de la boca de sus padres, con el cariño de sus papás, sabiendo cómo es cada uno de los hijos, nadie conoce mejor a sus hijos que sus padres, lo reciban de otra forma. Entonces, la repito, en la educación afectivo-sexual más vale llegar un año antes que un segundo después. Excelente, espero que hayan anotado esa frase, Carolina. Y bueno, y yo cerraría con 4 puntos importantes a los padres de familia. Número 1, recuerden, los niños deben ir conociendo su sexualidad poco a poco. Número 2, la familia es el principal educador en la sexualidad. Que nadie les cuente a los niños antes y si lo hicieron, tú tienes ese deber de corregirlo y de a los niños alinearlos en esos temas. Número 3, la educación sexual debe insertarse en el orden completa de una formación integral, de valores morales y sobre todo en el respeto a la dignidad humana. Hablarles mucho de esa dignidad que tiene cada persona, que se conozcan el valor que ellos tienen para que valoren al otro. Un niño que sabe la valía que es ser persona humana, él va a conocer, a reconocer el valor del que está frente a él. Punto número 4, en la familia, la educación sexual
no se programa. Se habla de ella en el momento adecuado. Eso es muy importante. Y por último, yo recuerdo que en uno de sus libros, Enrique Rojas decía, educar es seducir en los valores que no pasan de moda. Y aquí podremos parafrasear a Enrique Rojas diciendo, educar en la sexualidad es seducir con el amor humano, el amor en pareja dentro del matrimonio del hombre y de la mujer. Educar en la sexualidad es seducir al niño de la grandeza y la maravilla del amor humano. Pues con este mensaje les queremos agradecer a ambas por su gran labor que hacen y por habernos acompañado en este Perspectiva Católica. Y a todos ustedes, recuerde, quiere conectar con nosotros, tiene algún comentario, algún mensaje, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como siempre, dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta nuestro siguiente capítulo, episodio con ustedes. Pero recuerde, mientras tanto, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.